¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Fuerteventura Digital. Hoy vamos a dedicar este programa a hablar de turismo. Recientemente terminaba el verano, aunque oficialmente todavía estamos hasta que nos cambien la hora, pero bueno, han pasado muchísimos turistas por Fuerteventura. El Patronato de Turismo recientemente liberaba una serie de datos y estadísticas de los que también se ha hablado mucho y creo que vale la pena analizarlos para ver cómo está el estado del turismo, la principal industria en Fuerteventura. Hemos invitado hoy, para que esté con nosotros, pues a uno de los representantes que más sabe del tema, que es Mario de la Cruz. Es el gerente de Asofuer, que en este caso es la patronal turística de Fuerteventura. ¿Qué tal, Mario? Hola, muy buena, Haney. Encantado de recibirte. Y bueno, vamos a, si quieres, un poco empezar directamente por el tema. El Patronato de Turismo hablaba de una serie de datos que, bueno, al final también las entidades que gestionan, pues sacan las partes positivas. Ha subido el gasto, ha subido la estancia media y el impacto económico, los datos son tremendos. Vamos, si te parece, a desgranar un poquito esos datos y, bueno, a intentar ver también una visión real de lo que ha ocurrido el verano. En primer lugar, para ustedes, para los empresarios, ¿qué tal ha ido el verano? Hombre, el verano ha sido un verano bueno, la verdad, en cuanto a ocupación y número de visitantes, ha sido un verano pues fantástico. La ocupación ha estado superior al 90%, muchas veces hasta con ocupación total en algunos establecimientos y bueno, la isla pues sigue teniendo su nicho de mercado dentro del sector turístico, sobre todo ingleses, que son nuestro primer sector, seguido del alemán. Es cierto que otros mercados como el francés, el italiano y hasta Países Bajos y demás, pues a lo mejor ahí tenemos que hacer un poco los deberes todavía, pero el número de turistas la verdad que no nos podemos quejar, ha sido un verano bastante bueno. Voy a dar las cifras un poquito de memoria. Eran 725.000 turistas aproximadamente, con una estancia media que sube hasta los 7,8 días por día, un gasto diario medio de casi 170 euros. Esto serían más o menos las cifras. Y la estimación que da el patronato es un gasto cercano, un impacto global de 990 millones de euros, lo cual me parece una barbaridad. Si tenemos en cuenta que el Cabildo, por ejemplo, un presupuesto de todo un año, creo que son 200 millones más los remanentes y demás, Sí. pero 1.000 millones de euros en Fuerteventura, Mario. Es la industria principal, date cuenta, Janey, que es el 80% directo del PIB de la isla de Fuerteventura, con lo cual nos dedicamos al turismo. En datos mismos de empleo, son casi 49.000 personas que trabajan directamente en el sector turístico. Entonces, pues sí, se genera mucha economía a través de este sector y a veces los datos abruman un poco. En cuanto a la estancia media, siempre Fuerteventura ha sido una isla donde a la gente le gusta pues relajarse, descansar y demás. Entonces no es un sitio de paso que luego vayas a otro sitio, sino cuando vienen a Fuerteventura vienen a estar normalmente en Fuerteventura y entonces la estancia media pues lo mismo. Sí es cierto que bueno, que el paquete turístico ha subido, cuesta mucho más venir a Fuerteventura, que no es malo, siempre se ha dicho, dice, no, hay que subir, hay que incrementar los Ahí precios. hay un debate interesante, Claro, porque efectivamente sube el gasto diario, son 170 euros. Yo recuerdo en un principio, hace una década, era la mitad sí. prácticamente. Entonces, 170 euros, pero claro, ese impacto que se hace de 1.000 millones, mucha parte no es en la isla, porque hay que contar el billete para venir. Y entiendo también que, bueno, el beneficio de ciertas cadenas también son empresas extranjeras o externas, ¿no? Sí, bueno, sobre todo el tema está en que luego también ha subido la inflación, está claro, ¿no? Que la inflación la vivimos todos los días, ¿no? Antes íbamos a hacer la compra al supermercado y con el mismo dinero llevábamos 2 o 3 bolsas más a las que hoy en día llevamos. En el tema del paquete turístico, lo que le decía, según con quien hable, ha sido un buen verano y para otros no tanto. ¿Por qué? Porque el turista se ha gastado más dinero en llegar a Fuerteventura, es decir, el transporte aéreo es un poquito más caro, también en la estancia ha subido un poco, también hay que decirlo, en los hoteles. El ADR medio de un hotel, que es el precio por habitación, está en Fuerteventura sobre los 110 euros diarios, que no es el más caro de Canarias, es decir, realmente somos el cuarto, tanto Tenerife, Gran Canaria como Lanzarote está por arriba de nosotros en cuanto a lo que es la estancia hotelera. Y el turista, lógicamente, igual que el residente y todo, pues digamos que luego a la hora de consumir en destino, pues sí es cierto que el sector de restauración mismo se ha quejado este verano.
¿Por qué? Porque antes daba mismo 2 servicios por mesa noche y esta vez me decían, mira Mario, estoy dando un servicio por noche, por mesa y a veces ni lleno, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente pues el turista viene con un dinero a lo mejor un poquito más ajustado porque se lo ha gastado. Es decir, siguen apostando por la isla, siguen apostando por Fuerteventura, pero lamentablemente el turista viene un poquito más trincado. El cómputo global, que por eso siempre decía, digo, los datos macros están bien para hacernos una idea, pero luego cuando caes a la realidad, pues siempre tenemos esos pequeños matices, ¿no? A mí a veces me llama y dice, no, Mario, es que has dicho que estás en un 90 y mi hotel estuvo en un 85. Digo, mira, es la media. Hay productos que han funcionado muy bien y hay otros productos que no han funcionado tan bien. Pero la verdad que no nos podemos quejar. Hemos tenido un buen verano y vamos a tener un buen invierno. Sí, yo creo que los datos de ocupación en Fuerteventura y en Canarias son en general espectaculares, ¿no? Considerando que hay otros destinos que funcionan solamente unos meses al año y van bien. O sea, y se consideran, entonces aquí que vengan todo el año y encima con una ocupación de ese estilo, entiendo que los establecimientos, que mal que menos, pues no pueden ir demasiado mal. Lo que a mí me lleva a preguntarme, ¿qué porcentaje de ese gasto medio diario procede de los gastos que son sí o sí que tienen que hacer, que es el viaje y la estancia, y el resto es gasto en destino real? Pues yo creo que por los datos que manejamos, sobre el 70% se queda tanto en viaje como en estancia y el 30% restante en destino, digamos, en el pequeño comercio. Bueno, Tenemos, si cogemos las cifras como válidas, serían 300 millones en 3 meses, que no está tampoco sí, no, nada mal. no, mal no está y todos estamos viviendo del turismo y viviendo muy bien. Pero lógicamente, pues eso, estamos acostumbrados a lo mejor a un gasto mayor en el pequeño comercio, que hay que incentivarlo. También lo que decimos, hay que incentivar al turista a que salga del hotel. Una percepción que tiene la sociedad muchas veces por cuestiones de que alguien se promulga, como que el hotelero quiere tener al turista dentro de su hotel, pero no es cierto mismo. Tanto que demonizan el todo incluido, un empresario que tiene un hotel en todo incluido no quiere que realmente el turista esté en el hotel, sino que salga de él y que disfrute de lo que es la isla y demás. ¿Por qué? Porque entonces el gasto baja y la cuenta de explotación es menor. Entonces, les digo, lo que sí hay que hacer más atractiva la isla. La isla tiene unos recursos naturales, eso es lo que nos salva y lo que nos diferencia, pero yo creo que hay mucho trabajo que hacer en cuanto a oferta complementaria en la isla de Fuerteventura. Sin duda. Y fíjate que pensaba tocar ese tema más adelante, pero yo creo Mm. que has abierto un melón que es bastante interesante. Si quieres, vamos a hacer esta conversación que sea fluida y los temas que vayan saliendo los vamos comentando. Yo creo que es un formato más entretenido para la audiencia, ¿no? Precisamente, toda la vida, que cuando el modelo era el todo incluido en los hoteles, yo de pequeño me preguntaba, te lo digo, mi experiencia personal, digo, ¿dónde están los turistas? Si dicen que hay en este momento que llegan 3 millones al año y estaban en los hoteles, ¿no? Ahora de repente cambia el perfil, el turista se hace más interesante, aparecen empresas de excursiones, una oferta complementaria que va subiendo y que habría que ponerle un poquito de orden a eso creo que Sí. estamos todos de acuerdo. Pero claro, y ahora la experiencia es la contraria, se echan a la calle, se echan al campo, no estamos preparados y ahora hay que ponernos al día porque el impacto yo creo que es innegable, ¿no? Se salen de los caminos, van siguiendo lo que dice en Instagram, van a visitar cosas que ni siquiera son visitables con el peligro que ello conlleva. Y claro, yo creo que el planteamiento que están haciendo los ecologistas en ese sentido es razonable, por lo menos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Mario? No, vamos a ver, es razonable. Mismo cuando salió todo el debate de Canarias tiene un límite y demás, lógicamente, somos isleños, estamos acotados en territorio, lo que falta es gestión. Lo que yo echo de menos es gestión, lo que echo de menos es ordenación. Porque realmente yo creo que no es solo, porque luego también se demoniza mucho al turista, pero no es el turista. Muchas veces también es el residente. Muchas veces cuando hacen una fiesta, quien la está promoviendo es alguien que reside en Fuerteventura. Tenemos que empezar por el residente. Un turista, yo pues voy a las playas como todo y lo puedes ver como el turista coge y recoge su basura, se la lleva y luego ves personas a lo mejor más de la isla que a lo mejor son un poquito más incívicas que el propio turista. Yo creo que lo que falta sobre todo es gestión de los espacios naturales en la isla de Fuerteventura, tanto en limpieza como custodios de la isla. Deberemos de sacar programas para custodiar nuestra isla y que podamos seguir explotando estos recursos naturales de una forma pues
con conciencia, ¿sabes? Porque yo creo que se puede disfrutar de Calderón Hondo sin tener que salirte del camino, por poner un ejemplo. O puedes ir a la playa de Sotavento y No meter el comportarte, coche. claro, y no meter el coche hasta el mismo charco, ¿no? Entonces entiendo yo que siempre hay, pero lo que pasa que se maximiza mucho cuando lo hace un turista, pero yo creo que son casos puntuales, pero lo que sí tenemos que estar en un momento de reflexión y decir, ¿qué es lo que le falta a la isla de Fuerteventura? A la isla de Fuerteventura lo que le falta es una oferta complementaria, como bien han dicho, reglada, es decir, legal, porque también podríamos hablar de la economía sumergida que hay en la isla de Fuerteventura, que no salen en las estadísticas y mucha gente se está lucrando de ella. Y por otro lado, la gestión de espacio. Eso es importante, que haya una gestión real de espacio. No un cartelito, sino que también pues haya más pues, personas que estén abogando por cuidar los espacios Claro. naturales de la Yo isla. creo que no podemos culpar a nadie en concreto, porque hay turistas súper respetuosos y otros que son unos cafres. De hecho, aunque haya mucho ruido, me inclino a pensar que la mayoría respeta. ¿Qué pasa? Que si recibimos 3 millones, con que un 1% sean irrespetuosos, estamos hablando de 30.000 cafres soltados por el campo, ¿no? Entonces, bueno, eso tenerlo en cuenta. Los residentes, por supuesto, lo mismo, los sabemos, respetuosos y los hay que no. Y las administraciones, por la propia burocracia, las idiosincrasias de la administración, le cuesta adaptarse, ¿no? De repente ven el problema y hasta que lleguen las soluciones, pues seguramente pase un poquito de tiempo. Pero bueno, creo que nadie podrá estar en desacuerdo, incluso los propios representantes de cargos públicos lo están hablando, ¿no? De que, oye, aunque estamos ya con la parte de sensibilización, que es importante, también la presencia, lo que es la disuasión de un agente de medio ambiente o personal que esté allí guiando, explicando, pues eso también funcionaría. Y esto me lleva a pensar, eso tiene un coste por parte de la patronal, que se ha rechazado. ¿Por qué no o por qué sí una tasa turística? Bueno, la tasa turística realmente, pícamelo menudo que es para gallimba, como dice don Antonio, nuestro presidente. Vamos a ver, la tasa turística nosotros nos negamos rotundamente. ¿Por qué? Porque a día de hoy, como hemos dicho mismo, el PIB de la isla de Fuerteventura, para no irnos a otra parte, es el 80% del PIB. Eso estamos recaudando ingentes dinero a la administración pública desde el sector turístico y no se están gastando. Si la administración pública fuera capaz de gastar todos los remanentes que tiene y todo el dinero que tiene, pues oye, si hay que recaudar más para que la isla esté mejor, pues estaríamos, pero no estamos en ese punto. Es decir, si son incapaces ahora mismo de gestionar los recursos económicos que tienen, ¿para qué quieren más recursos económicos? Luego, la tasa turística, si fuera realmente a mejorar el turismo, pues también estaríamos pues totalmente de acuerdo, pero la realidad es que eso va a entrar en un fondo común y a lo mejor luego esa tasa turística se va a acabar gastando pues en cosas que no tienen nada que ver con el turismo. No creo que sea el momento y no creo que sea el planteamiento correcto. Eso sí, lo que hemos dicho siempre, digo, hay espacios que a lo mejor sí tienen un límite, igual que en Lanzarote, Papagayo, para poder entrar en él hay que pagar, pues a lo mejor por entrar, yo qué sé, en la Cueva Los Llanos, en zonas específicas, en Calderón Hondo, que tanto se ha hablado, pues a lo mejor se podría plantear, pero una tasa específica para un espacio específico, para una gestión específica. Eso sí, pero una tasa por pedir más dinero y por agravar, cuando realmente una cosa que tienen que tener en cuenta cuando hablamos de turismo y hablamos de Canarias, dése cuenta que Canarias está luchando a nivel turístico contra países. Cuando hablamos de nuestros competidores, hablamos de Egipto, un país, hablamos de Turquía, un país, y Canarias es un territorio. Sí, con lo cual, te digo, estamos en unos niveles bastante buenos y tenemos que trabajarlo. Pero lo que no podemos hacer es seguir elevando el coste del turista, porque a lo mejor van a decir, digo, pues bueno, Canarias me gusta mucho, pero en vez de irme a Canarias, pues voy a probar Turquía o voy a probar Egipto o voy a probar otro. Tenemos que ser competitivos y te digo, Canarias tiene que ser competitivo con países. Entonces, sí, entonces entiendo, tasa turística, se podría hablar de una forma sosegada y demás, pero no creo que sea el momento. El momento sería decir, oye, no tenemos recursos suficientes para la gestión mismo del territorio, que tanto hemos hablado en esta tertulia. Pues en ese momento decir, oye, pues vamos a poner una tasa turística, ¿vale? Claro, hombre, yo creo que tienes un punto de razón en el sentido de que
Tú hablas de recaudación, pero la realidad es que la recaudación del turismo que suelen ser empresas es a nivel más macro, ¿no? O sea, el gobierno, las autonomías no tienen ese poder de recaudación y hay una redistribución que viene de arriba para abajo y al final los ayuntamientos o cabildos, que son los que gestionan el día a día, pues no les entra esa inyección directa, ¿no? Yo creo que el planteamiento de la tasa es que sea finalista. Es decir, oye, si entraron 30 turistas y cada uno pone €1, son 30 euros que vamos a poner un cartel aquí. Un poco esa es la manera. Que estoy de acuerdo contigo. Claro, pero se están gastando hoy en día, claro, no. ahora mismo los recursos económicos. Ahora mismo está entrando mucho dinero de Europa que se puede utilizar para eso y desde luego no haría falta. Si hablamos de Europa, vamos ahí también si quieres. No, todavía no. Abrimos el melón y te podría decir que las administraciones no están a la altura porque claro. no se está gastando el dinero europeo. El dinero europeo vino también y te digo, ahora mismo son incapaces de gestionar los recursos económicos que tiene. Y quien me lo quiera rebatir, nos sentamos y miramos. A ver claro, pero eso te puede pasar también a ti en tu hotel. Que de repente te entran el doble de turistas y tú no te dejan subir el personal, ¿sabes? Que eso es lo que está pasando también. No, que va. Nosotros no podemos bajar el servicio, todo lo contrario. Me refiero por hacer un símil con la administración. Ya, pero pero es que la empresa privada es totalmente diferente. La empresa privada tiene un cuadro económico y ojalá tuviera más dinero para gastar, pero su cuadro económico anual lo gasta al 100% y se quedan muchas veces cortos, todo lo contrario. Claro. Ojalá fuese así. No, y lo que dice del número de empleados, el turista es el que levanta la economía. ¿Por qué los datos económicos en agosto? Es que me quiero explicar bien, Mario. Lo que estaba diciendo yo es que la administración tiene una capacidad de gestión y cuando tiene un presupuesto mucho mayor, yo creo, esa es mi impresión, me puedo equivocar, no llega porque también tiene unas limitaciones a la hora de contratar personal que están muy retrasados en ampliar los servicios públicos. Pero que me estás dando la razón. Entonces, no, si no es capaz de llegar claro, con lo actual, ¿cómo vas a querer más? Es querer más para luego que tenerlo en remanentes y no gastarlo. Esa es la realidad. Yo te digo, la tasa turística en otro contexto a lo mejor estaríamos a favor de la misma. Pero te digo, ni va a ser finalista a día de hoy, según ha sido planteada, ni ahora mismo se están gastando los recursos económicos para turismo, ya no te digo recursos económicos en general, sino los propios de turismo, no se están gastando todos. Entonces, me parece ahora mismo que no es el momento, porque luego nos haría menos competitivos, te digo, contra países, que somos una isla, somos una motita de polvo en medio del Atlántico. Bueno, pero también, a ver, yo siempre, no es contigo, la labor nuestra es hacer un poco de abogado del diablo, no, ver un poco dónde están las... Yo entiendo el planteamiento completamente y creo que a lo mejor en este momento no sería necesario. Sin embargo, si tú dices que le vas a cobrar una tasa de 10 euros a una persona que se gasta 180 euros al día, estás hablando que le subes 80 euros, ¿no? O sea, es decir, en el total, le estás subiendo €1 al día de 180. Bueno, tampoco sería muy... Pero bueno, según cómo lo mires, pues si lo miras por persona, pero luego a nivel macro, es mucho dinero. Es mucho dinero, ¿sabes? Y te digo, cuando un tour operador mismo, que es quien está trayendo más del 60% de los turistas a la isla, sí, al final repercutiría. Va a mirar, repercute. Estamos en un mundo globalizado, nos guste o no nos guste. Y te digo, tenemos competidores que son países con una capacidad económica que no la tiene nuestro territorio. Y te digo, yo muchas veces tengo miedo que se rompa la gallina los huevos de oro, porque ahora mismo quien ha matado el hambre en Canarias, y nadie lo puede negar, es el sector turístico. Claro. Gracias al sector turístico ha evolucionado Canarias, y eso nadie lo puede negar. Y podremos llegar a matar la gallina de los huevos de oro, porque te digo, el turista igual que ve atractivo Canarias y Fuerteventura en particular, pues puede llegar un momento que no lo vea atractivo, o bien a nivel económico o a nivel de que los recursos se hayan pues quemado. Es decir, porque te digo, si no cuidamos nuestros espacios, que es una cosa que yo siempre estoy muy concienciado, pues también seremos menos competitivos. Entonces, te digo, hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que ese debate no es el momento de tenerlo. ¿Por qué? Llámese porque la administración y sus limitaciones, como bien has dicho, o por lo que sea. Pero la realidad es que ahora mismo en los presupuestos económicos del gobierno de Canarias, de un cabildo y hasta de un ayuntamiento, no se están ejecutando al 100%. Con lo cual, esa tasa no sabemos. Y te digo, luego está el otro impacto, que es que no es finalista, porque tú estás pensando que es finalista, pero realmente como está planteada no lo es. Eso entra en un fondo común y luego se verá dónde se destina, y se puede destinar a algo
que nada tiene que ver con la competitividad y con el turismo. Hombre, el planteamiento que hago es, si se hiciera la tasa, que fuera finalista, simplemente. Pero Claro, bueno, pero bueno. Yo también. Hombre, si se hace, también quiero que sea finalista, ¿no? Claro. Porque es a lo que sería lo lógico, pero muchas veces la lógica no existe. Venga, vamos a seguir, porque creo que el planteamiento está claro y está fundamentado. A ver, habrá quien esté de acuerdo y quien esté que no. Yo creo que tampoco hay que aracarse mucho las vestiduras. No seré yo, Mario, quien niegue la importancia del turismo en las Islas Canarias, está clarísimo. Pero claro, llega un punto, creo que la frase lo has dicho tú, el matar a la gallina de los huevos de oro. Y ahora mismo ya se están generando protestas porque, yo no sé si estarás de acuerdo, una parte de lo que está ocurriendo, el encarecimiento de la vivienda, la carencia de vivienda, el impacto ambiental, los recursos, el agua, los residuos, todo eso se está señalando en un sector ambientalista, señala al turismo. Entonces, sin negar el impacto que está ocurriendo, ¿cómo reciben ustedes ese tipo desde los empresarios, ese tipo de protestas? ¿No? Porque ahora mismo están diciendo que van a ir, anunciaron que iban a ir en verano, después del verano, a las zonas turísticas. Todavía no han llegado esas manifestaciones del 20A, pero pueden llegar a decirle directamente a los turistas que son causantes de un problema. Bueno, en primer lugar, Canarias somos 8 islas con 8 realidades. Muchas veces lo que está pasando en Tenerife nada tiene que ver con Fuerteventura, es decir, las colas kilométricas para ir al sur de la isla de Tenerife, por no hacer unas infraestructuras adecuadas y no estar a la orden del día, pues está causando un malestar que no tiene nada que ver con el malestar que pueda haber en la isla de Fuerteventura. Eso es lo primero, ¿no? Porque aquí, te digo, pícamelo menudo que es para la cachimba. Lo segundo, se han hecho encuestas a través del ISTAC, donde el canario reconoce positivamente al turismo como algo positivo para el territorio, superior al 65% de la población, con lo cual tampoco hay esa crispación. Si hay personas que gritan mucho y que parece que tienen una masa social... Un 30% es uno de cada 3. Bueno, pero eso es la percepción, digamos, de lo positivo del turismo. Luego hay otros que ni viene ni va y luego están los negativos. No es que Vale. Dígamelo. No es sí o no. No son macro. Y te digo, esto es macro. Y te digo a nivel de Canarias, a lo mejor a nivel de aquí, date cuenta, un dato que te di antes, que aquí en Fuerteventura son 110.000, 120.000 personas viviendo, de las cuales contratadas directamente en el sector turístico son 49.000 personas. Casi que el 50% está contratado directamente. 40.000 empleos en Fuerteventura directos. Casi 49.000 empleos directos. 50.000. Sí, casi, sí. Directos. Directos. Contratados en Sí, puedes abrir el ISTAC ahora mismo, te vas a las afiliaciones y verás que te vas al sector turístico en empleabilidad y son 48.000, casi 49.000 personas. Con lo cual estamos hablando casi que la mitad de población directamente. Ahí no está el transporte, ahí no está los suministros. Los suministros, con lo cual, te digo, ahora mismo de tu cartera, de 10 euros que tengas, 8 vienen del turismo. Aunque quieras o no quieras, es la realidad de la isla de Fuerteventura. Con lo cual, esa percepción yo creo que habría que verlo. Lo que sí decimos es que lo que no ha sabido la administración o los gestores, vamos a decirlo así, y todos, es a lo mejor haber adecuado las infraestructuras al estado actual. Y no solo el turista, sino la población de la isla de Fuerteventura no se ha duplicado en los últimos años. Entonces, ¿qué infraestructuras crees que habría que mejorar? Hombre, carreteras, lógicamente, los espacios. Es gestionar los espacios. ¿Dónde la gente se siente incómoda? Por una falta de gestión de espacios. Cuando vas en una carretera y tienes que hacer pues paradas porque hay saturación de tráfico, como es en Tenerife, pues lógicamente te vas a enfadar y vas a buscar un culpable y a lo mejor el culpable piensas que es el sector turístico, cosa que no lo es, porque realmente es quien está dando de comer a todas esas personas que están en esa carretera. Una pregunta, te dejo que respires un poquito. Sí. A ver, la patronal hotelera o turística, os quiero decir, ¿ustedes incluyen a restauración, por ejemplo? Nosotros dentro de los asociados no es nuestro fuerte. Y, por ejemplo, dentro de la parte alojativa, ¿están también dentro la parte del vacacional? No está el vacacional. No. Bueno, tenemos algún vacacional, pero de forma muy residual.
porque si quieres hablamos Claro, de no, sí, vacacional creo que también, va pero... porque está relacionado, ¿no? Lo que estabas comentando de ese impacto de gente y de la gente que trabaja, 50.000 personas que trabajan en el sector turístico en Fuerteventura y no son las mismas las realidades en las Islas Canarias, por supuesto, ni tampoco dentro de la propia isla, no es la isla Puerto del Rosario, que por ejemplo Corralejo. Corralejo, con toda la gente que trabaja allí, no tienen ya dónde quedarse. No, pero es Tú que... tienes, vamos a la pregunta. ¿Crees que está directamente relacionado con el incremento de la oferta vacacional o crees que hay otros factores? Vamos a ver. Rotundamente sí. Rotundamente sí. Les guste o no les guste, ¿no? Últimamente vemos mismo a la ASCAP, a la Asociación de Vivienda Vacacional, que no sacan argumentos, sino se quejan del decreto que quiere sacar, la ley que quiere sacar Canarias en vivienda vacacional, pero esto hay que regularlo. Nosotros, en los congresos en donde sé que has participado, de los Fuerteventura 4.0, hablábamos en el 2017 de la gentrificación, que la gente no sabía lo que Sí. era, y decíamos que venía por la vivienda vacacional. El turista de hoy en día lo que quiere es experiencia en destino. ¿Quién le da la experiencia en destino? Se la da el residente. El turista quiere mezclarse con el residente y hacer grandes resorts, es decir, que Corralejo se convierta en un gran resort porque salgas a la calle y solo veas turistas. Eso no es lo que quiere el turista. El turista quiere relacionarse con el residente porque es el que le va a dar esa diferenciación. Y nosotros, lógicamente, no es que estemos en contra de la vivienda vacacional, porque te digo, dentro de la asociación tenemos algún empresario que tiene vivienda vacacional, pero sí una vivienda vacacional de calidad. Y una vivienda vacacional, aparte de con esos estándares de calidad, pues un poco sectorizada, no vale todo, no vale todo. Nosotros promovemos mismo un turismo inclusivo, porque cada vez somos más senior, la población es más madura y luego también pues que todo el mundo tiene derecho a, a viajar Sí. y a disfrutar de otros espacios. Entonces, lo que no puede ser es que la vivienda vacacional esté en un cuarto piso sin ascensor. ¿Y por qué? Porque llega y tal. Y una cosa que yo suelo decir mucho, dense cuenta que el turista cuando visita Fuerteventura, visita el destino Fuerteventura y su experiencia la va a publicar hoy en día en las redes sociales. Entonces, una mala experiencia en una vivienda o en un espacio que no cumple, digamos, con unos estándares mínimos, porque todo el mundo cuando viaja dice, bueno, pues una buena cama, un buen servicio, poder llegar bien. Entonces, lógicamente, eso va a repercutir a la economía de la isla. Claro, estoy de acuerdo con eso que comentas, aunque es verdad que el vacacional tiene sus particularidades. Yo, por supuesto, veo claramente el impacto negativo que está teniendo. Eso no creo que es innegable. Y ASCAF o quien sea, o incluso los que alquilan sus viviendas vacacionales pueden saber lo malo que tiene, ¿no? En cuanto a la menos disponibilidad de vivienda, que al final, pues, hace que el destino no sea sostenible, ¿no? Porque si la gente que trabaja no puede vivir y lo que le pagan no le llega, es imposible. O sea, estamos un poco en un bucle. Pero también es cierto que yo, en mi opinión, considero ciertos aspectos positivos, ¿no? Es decir, que si una persona, no un grupo empresarial, alquila una segunda vivienda, ese es un dinero íntegro que se queda en la sociedad, ¿no? Por así decirlo. Y claro, y la parte de la regulación, al ser un fenómeno que empezó un P2P, porque lo llamaban, ¿no? En intercambio, ¿no? Y que iba por la valoración del turista, directamente las plataformas que comercializan, Airbnb o HomeAway o Booking, te ponen una puntuación. Desde que bajas de 4 te quitan. Es decir, que un poco en ese sentido se autorregula, ¿no? Que es verdad que vemos burradas y son noticias de gente que pone una caseta en el terreno. Y bueno, y hay alguien que es dispuesto a pagarlo, ¿no? Eso también es alucinante. Pero en ese sentido que, a ver, ya esto es pura conversación, ¿no? ¿Qué opinas de esto que te comento? No, lo que le digo, yo no estoy en contra de la vivienda vacacional. Yo he sido usuario de la vivienda vacacional. A veces voy a un destino, quiero ir con mi familia de una forma diferente, relajado, cocinar yo en ese destino y demás, y voy a utilizar una vivienda vacacional. Yo creo que es un producto muy bueno. Pero te digo, una vivienda vacacional de calidad, es decir, no tener que subir un tercer piso, llegar y ver cucarachas, o lo que dice usted, que es que los cuartos de apero, los titis, las casetas, vamos a ver, es más, la ley que se pretende sacar adelante, si ustedes la leen, verán cómo defiende al pequeño, a la persona que tiene una segunda vivienda y la quiere poner en vacacional. Lo que no podemos tener mismo son hoteles encubiertos, es decir, establecimientos enteros dedicados a vacacionar cuando hay otras modalidades, como puede ser
los hoteles urbanos, emblemáticos, turísticos, según por estrella. O sea, tiene un montón de La ley de habla de... ¿Tú que te lo has leído? Sí. Todavía no he entrado yo en profundidad en ese tema, me gustaría, o lo haré más adelante, pero ¿habla de limitación por propietario o por entidad? ¿Habla de eso? No, Un poco no por lo que habla tú de comentabas, de limitación, pero diferenciar sí, entre el sí es propietario... cierto que diferencia entre el gran tenedor y el particular que tiene una segunda vivienda. Porque el discurso de ese aporte económico, familiar y demás, vamos a ver quién va a estar en contra. Siempre y cuando tenga unos mínimos, porque te digo, Sí. estamos jugando con la gallina a los huevos de oro, estamos jugando con el turista. El turista cuando viene a Fuerteventura tiene que ser bien valorado. No, y me consta... Que coste que yo le doy la razón a los empresarios hoteleros profesionales que tienen una regulación súper estricta y que no tiene No, lógica que alguien compre un bloque de pisos no, residenciales y lo convierta en vacacional. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Volvemos otra vez al 2017. Nosotros en el 2017 decíamos que, porque nos criticaban cuando empezamos a hablar del fenómeno de vivienda vacacional, que todavía no estaba en los términos que está hoy en día, nosotros decíamos que no es competición para el sector hotelero. El sector hotelero está lleno. El que quiere ir a una hamaca y que le lleven la copa a la hamaca y demás, va a ir a un hotel. Yo te digo, yo consumo ambos productos. Hay veces que quiero viajar de una forma y otras veces de otra. Y el producto de la vivienda vacacional, la ASOFUER, la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura, no está en contra de la vivienda vacacional. Lo que sí hay es que regularla. Es decir, los espacios, no puede haber una gentrificación porque los pueblos están perdiendo su idiosincrasia. Hay pueblos donde vas y ya no es un pueblo, Sí. ya es un gran resort. Y eso es lo que nosotros creemos, poner un límite por espacio a lo mejor de un 10%, como bien se nombra la ley, yo creo que es algo lógico, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Y te digo, ya no es solo para nuestros propios trabajadores, porque nosotros lo vivimos en nuestras carnes. El empresario diariamente tiene un gran problema porque sus trabajadores o bien no los tienen en precariedad porque no llegan a final de mes porque tienen que pagar una exageración por una vivienda, o bien es que ni encuentra vivienda. Con lo cual nosotros, lógicamente, entendemos que la vivienda vacacional sí, oye, pero con unos estándares de calidad y con un control de la misma. Lo que no puede ser es lo que está en la actualidad. Y quien me niegue que en la actualidad tenemos un problema por la vivienda vacacional, yo creo que vive en otro mundo o no lo quiere ver porque está ganando mucho dinero. Pero, en otra isla, está claro. Pero Si no está aquí, completamente de acuerdo. Voy a intentar hacer un pequeño resumen. Sí. No entiendo que hablas por ti mismo, también era un sentir general entre los empresarios. Hablas de calidad, Sí. criterios de calidad, hablas de limitación en cuanto por zonas, que eso está en la norma, Sí. y también, ¿cuál fue el último que me dijiste? ¿El último factor para mejorar el tema vacacional? No, pues ahora mismo... Calidad, dijiste, unos estándares de calidad. Lo primero, los estándares de calidad. Pero sobre todo la parte de limitación por espacio, porque no es lo mismo una zona rural que una zona ya tensionada, ¿no? O sea, que eso debería estar en la ley, ¿no? Poner un límite. Sí. ¿No? Sí. Pero es que eso yo creo que es indiscutible. Porque te digo, nosotros hablábamos de la gentrificación y de la pérdida de identidad. El problema es que estamos teniendo una pérdida de identidad. Y eso hará que también seamos menos atractivos. Porque si un turista llega, mismo, una cosa que a mí me gustaba, pues cuando iba a Morrojable o cuando iba a Corralejo, para nombrar las dos puntas de la isla, era ver al señor con la cayuya en el mentidero hablando y al lado el turista paseando. Y eso es lo que le gustaba al turista, ¿no? El sentirse, digamos, integrado en una sociedad. Eso se está perdiendo. ¿Por qué? Porque el residente, pues, ha cogido y muchos de ellos, pues, se han tenido que desplazar de las zonas turísticas y se ha perdido esa identidad. O se está perdiendo. Claro, esperemos que no la terminemos de perder. Pero es un proceso que yo creo que ahí es algo que es ponerle puertas al campo, ¿no? Es decir, aquí empezamos a hacer una oferta hotelera, que llegaron mucha gente a trabajar, a esa gente le gustó, se queda a vivir, se hacen más hoteles. Entonces, al final, también es verdad que esa idiosincrasia un poco ¿no? No. Es que te digo, hay mucho discurso en la calle que son no inciertos. Los hoteles han disminuido. La oferta hotelera en Fuerteventura ha disminuido. Hay un montón de hoteles que se han residencializado. En la crisis del 2008 hay muchos hoteles que cerraron sus puertas. Tenemos los oasis cerrados y reconvertidos como el Papagayo a residencial. Tenemos un montón de zonas en la isla de hoteles que se han reconvertido a residencial. Todo lo contrario, realmente la capacidad hotelera de Fuerteventura ha disminuido en todos estos últimos años. Todo lo contrario, cuando se dice, no, se va a abrir un nuevo hotel de 1000 camas. Sí, pero es que a lo mejor hemos perdido en esa misma zona unas 8000 camas.
Que aunque Sí. se abran 1000, no estamos llegando a lo que teníamos en 2008. Todo lo contrario. Te doy la razón completamente. Es decir, o sea, muchas veces se habla de forma genérica y yo creo que este tipo de conversaciones están para eso, para explicarlo. No, Ujú. están construyendo por todos lados hoteles y demás. No. Y yo creo que en su día ocurrió hace un par de décadas, Sí. pero ahora mismo, ¿cuánto tiempo hace que no se construye un hotel nuevo en una zona, digamos, no urbana? ¿Cuál fue el último? Es que te lo iba a decir, digo, primero estamos zonificados, cosa que mismo la vivienda vacacional no. Solo puede ser el suelo turístico, con lo cual las pastillas de terreno, los espacios que hay son muy limitados. Después hemos tenido una moratoria turística donde no hemos podido, se han perdido hoteles y no se han podido construir nuevos hoteles. Y ahora sí se está empezando a reactivar pues alguna construcción de hoteles, pero te digo que es que no viene a suplir lo que es. Y luego sobre todo que son espacios zonificados en los planes de ordenación de hace décadas como zonas turísticas, es decir, que ya estaban especificados para el mismo. Mismo cuando critican hasta los propios ayuntamientos, que yo muchas veces digo, la administración no todo tiene la culpa, es decir, las reglas del juego están. Si un señor quiere invertir dinero en la isla de Fuerteventura y construir un hotel, la parcela cumple con toda la normativa urbanística, ¿por qué no se va a poder construir? Y encima te digo, que eso va a generar mucha más economía para la zona. Yo creo que no podemos demonizar el que se creen nuevos hoteles. ¿Por qué? Porque realmente ni van a ser miles de camas, no. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuántas camas hay ahora mismo? Porque muchas veces uno habla de las que están registradas y como bien has dicho, se han cambiado de uso, hay otras que se autorizaron y figuran en la estadística, pero a lo mejor nunca se llegaron a explotar. Véase los casos de, yo qué sé, Canalbión o demás. Entonces, ¿sabemos cuántas camas turísticas hay en Fuerteventura, Pero Mario? ahora mismo no tengo el dato. Creo que el dato oficial eran 65.000. Sí. Te iba a decir, digo, andaba por ahí, pero ha variado mucho y la verdad que ahora mismo no lo tengo refresco. Aquí en Fuerteventura te digo, sobre las 60.000 más o menos. Pero eso tendría que ser lo primero. Si tú vas a planificar, tendrás que saber primero cuántas hay y cuántas más se pueden poner. Digo que eso sería lo básico, ¿no? No, pero es que eso está pactado y está puesto. Ese dato existe y es público. Es decir, un hotel es legal al 100%, es decir, tiene que pedir una serie de licencias y demás, y se va a saber el número de camas. Lo que no pasa con el vacacional, sobre todo con la oferta ilegal y demás. Los hoteles es lo más regulado que puede haber. Para que alguien empiece a poner un bloque en un hotel, ha tenido que pasar informe, contrainforme y demás. Te digo, se está demonizando algo que realmente no viene a cumplir la capacidad que teníamos anteriormente y no teníamos ese problema. ¿Hablábamos de estar saturados en el 2015? No. ¿O en el 2014? No. Y teníamos más capacidad hotelera que la de hoy en día. Sin duda. Te voy a preguntar directamente una opinión sobre ese tema, ya que has entrado. Se lo sacaste tú, ¿eh? No fui yo. Yo no tengo problema. Ahora, por ejemplo, se está hablando del Plan General de Pájara, que creo que es Canalbión, Los Canarios, planes parciales que en su día quedaron fuera de ordenación, que se van a retomar. En La Oliva, por ejemplo, se me ocurren otros muchos, ¿no? Atalaya Dorada, que creo que están batallando y demás. Fueron hoteles que se hicieron sin en ese momento cumplir la normativa y podrían desbloquearse. Yo reconozco que a mí me preocupa. Es decir, si ya tenemos un problema, porque al final un hotel son más turistas, pero también más gente que necesita trabajar, ¿no? Pero entonces volvemos a lo mismo. El problema no está en la cantidad de turistas que puedan venir, sino en la gestión de ese turista. Y que te digo, sí, Mario, que no van a venir más turistas es más trabajo no, también, pero que no van a venir más turistas. No, lo que se va a regularizar si tú pones hoteles de mayor calidad y nuevos, pues la gente va a ir a esos hoteles de mayor calidad y a lo mejor va a dejar de utilizar pues a esa vivienda vacacional que estamos diciendo que tenemos un problema y demás. Yo creo que el mercado se regula y te digo que es que están hablando como si fueran a venir a construirse 20 hoteles y no es así. A lo mejor estamos hablando una capacidad total de ¿qué? De 5.000, 10.000 plazas más en la isla de Fuerteventura. Bueno, no sé, un complejo, por ejemplo, de la zona urbanizada del sur, que todo el mundo ve los esqueletos, ¿no? ¿Cómo se llama? Creo que el nombre es Canalbión, ¿no? Los canales, ahí en el Barranco de los Canarios. Creo que estamos hablando de 1.000 plazas nuevas, ¿no? Todo ese pedazo de complejo son 1.000 plazas, que en una cifra de 65.000, pues no es un impacto significativo. Es un poco lo que me quieres decir. Claro, y que te digo que es que esos números de capacidad hotelera ya lo tuvimos anteriormente y no hubo ningún problema.
El problema, te digo, no viene por el turista y no viene por el hotelero. Viene por una mala gestión de los espacios y sobre todo el descontrol que hay en la vivienda vacacional. Y te digo, lo digo aquí y donde sea, porque es que solo tienes que salir a la calle y verlo. Aquí hay edificios en Puerto del Rosario que han desplazado a todos sus residentes. Estamos hablando de 40, 50 viviendas y puestas en vacacional. Y eso no puede ser. La verdad que a mí me alucina que hasta esas se llenen. Es decir, en Puerto tú pones un blog en Puerto Rosario que nunca ha sido turístico y lo llenan, macho. La verdad que me sorprende muchísimo, ¿eh? No, si no hay sorpresa, volvemos a lo mismo. El turista cuando viene a Fuerteventura. No viene a Puerto del Rosario, no viene a Corralejo, no viene a Pájara, viene a Fuerteventura. Y muchas veces ellos por desconocimiento le ponen 4 fotos bonitas y demás y piensan que y luego están las quejas. Las quejas están en las redes sociales, en los puntos de información turísticos. Claro, pero esa gente deja unos comentarios, ¿no? Que es un poco cómo funciona. Al final, ese complejo, si no da lo que ofrece por el precio que justo se viene abajo, ¿no? No, porque te digo, la capacidad que tiene la isla ahora mismo se está llenando todo. Claro. Ese es el tema. Se llena lo bueno y lo malo. Lo que hay que hacer es que lo malo se convierta en bueno o construir bueno y quitar lo malo. Pero lo que no puede ser es que se queden en cualquier lado de cualquier forma. Porque te digo, el destino puede llegar a sufrir grandes problemas debido pues eso, a malas experiencias de los propios turistas. Uh-huh. Vamos a dar un pasito atrás, si te parece. Empezamos hablando por las cifras. En primer lugar, la legislatura anterior se habló mucho de la integración de las nuevas tecnologías a la hora de medir los comportamientos de los turistas, que yo creo que los turistas o los clientes que yo creo que puede ser interesante y que a mí en su momento me despertó la duda, ¿no? Porque estamos hablando del Congreso, eso se habló en el Congreso 4.0 Sí. hace un par de años. Oye, al final estamos también utilizando los datos de la gente. ¿Quién los utiliza? ¿Qué acceso tienen? Porque a mí cuando me llega un dato tan específico, ¿no? Del ISTAC o que ustedes manejan, digo, ¿de dónde vienen esos datos? ¿No? ¿Por qué no nos explicas cuando el patronato saca los datos, las estancias? ¿Qué es? ¿Una encuesta que les hacen personalmente o porque analizan? ¿Cómo es eso? Bueno, realmente vivimos en un mundo digital y todo queda registrado, ¿no? Entonces, bueno, ahí podríamos hablar hasta del registro de viajeros y el problema que vamos a tener a partir Si te de parece, 1 de lo hacemos después. octubre, Vamos a empezar por aquí. los hoteles. Pero vamos, cuando un viajero, cuando cualquier persona coge un avión, ya queda registrado de dónde viene y si la plaza ha sido ocupada o no. Entonces, el número de viajeros que llegan a Fuerteventura es fácil de saber porque o bien entran por barco o bien entran por avión. Si fuera un destino, digamos, en península, no, pero en el caso de Canarias y de Fuerteventura en particular, es muy fácil saber el número de personas que han entrado por nuestros aeropuertos. O sea, parten de una estimación a partir del número de llegadas, que no todos son turistas. Ese ¿no? es uno de ellos. Otro de ellos es mismo, otra fuente de información, es Frontour. Cuando un turista viaja, como cruza frontera, ahí sí queda registrado. Entonces ya se limita un poco el dato. Realmente los datos se cogen macrodatos y se vinculan unos datos con otros y se sacan pues medias, ¿no? Que es lo que realmente obtenemos. Luego también está los channel managers. Cuando hace usted una reserva de un hotel a través de Booking o cualquiera de estos, eso queda registrado y esos datos luego se venden. Con lo cual ahí tenemos también otro punto de información bastante potente. Cuando hablamos, ¿Se venden a qué te refieres? Los datos hoy en día es uno de los manás, digamos, económicos. Y los datos no todos son gratis. Mismo AENA lo cede gratuitamente, pero los grandes portales, si quieren, te venden sus datos. Es decir, yo te puedo decir el número de visitas que ha tenido Fuerteventura a través de mi portal, pero lógicamente por esos datos que yo te estoy cediendo, tú me tienes que pagar por ello. ¿Pero que se lo cede a quién? ¿A quién se lo cede? En este caso, pues, a las administraciones públicas, O sea, a las empresas. Las administraciones pagan por datos. Las administraciones pagan por datos, las empresas pagan por datos. Para hacer, digamos, estrategias empresariales, muchas veces se compran los datos. Es decir, oye, yo quiero saber cómo está mi hotel en comparación con el resto. Pues a veces no queda otra que comprar el dato. Y entonces la digitalización de la que se habló la legislatura pasada, esa integración de las inteligencias artificiales, incluso, es que me acuerdo que vino un señor a explicarlo, ¿no? Sí. O sea, esa parte está ya activa. No, nosotros ahora mismo tenemos un proyecto que esperemos que dentro de poco salga a la luz con el Cabildo de Fuerteventura. Tenemos otro con el Gobierno de Canarias y otro a nivel estatal. Tenemos 3 proyectos en Big Data.
que la idea es poco a poco que la hegemonía del dato resida en la patronal turística o en la parte empresarial y no depender de estas fuentes de datos que ahora mismo estamos Bueno, y en la administración. dependiendo. Sí. La administración también tiene su fuente de datos. Muchas veces a mí me sorprende que me llame mismo un ayuntamiento a preguntarme cuántos restaurantes hay en su municipio, cuando ese dato lo tienen ellos. Es tremendo eso, ¿eh? Claro, ese dato lo tienen ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú realizas una actividad como la hostelería, tienes que darte de alta en el ayuntamiento, con lo cual el dato lo tiene el propio Las actividades ayuntamiento. clasificadas, pero es que por lo que tengo entendido, que eso es un tema que me parece súper loco, a ver si un día lo tratamos en profundidad, que no se saben cuántos, muchas veces abren negocios sin informar y ahí siguen durante años, ¿no? O sea, Bueno, eso sin informar no, tienes que hacer primero una declaración de responsable, entiendo yo, porque si no para eso están los municipales y demás, que deberían de pasar y ver cualquier negocio si cumple o no con la normativa, primero municipal, luego regional y luego a nivel estatal. No es tampoco abrir cualquier cosa, pero sí es cierto que el proceso muchas veces tarda mucho y luego resulta que el que ha abierto no cumple y tiene que acabar cerrando. Pero sí es cierto que se tarda mucho, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. sí. El dato se recibe de muchos lados. La propia administración tiene datos, otros se compran y demás. Vale, y un asunto que comentabas, que lo hablaste de pasada, hemos escuchado, parece ser que va a haber un cambio en el registro, ¿no? Es una información que los establecimientos tienen que recabar de cada visitante, ¿no? De cada cliente, de cada turista. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No, el problema es que el Ministerio de Interior siempre ha tenido el registro de viajeros, donde cogía el número de pasaporte, de dónde venía el turista y demás. Pero este registro ha salido una nueva normativa aplicable a partir del 1 de octubre, donde cambia. ¿Y en qué cambia? En que pide una serie de datos que son ilógicos que los tenga la administración. Hombre, la administración cuanto más datos tenga, mejor, por lo que te digo, porque el dato al final es un maná, ¿no? Es algo que ayuda a la buena gobernanza y demás, pero lo que no puede Por ser... ejemplo, ahora mismo, ¿qué datos se piden? Me imagino que nombre, Se nacionalidad, piden DNI, ¿no? los datos como procedencia, número de pasaporte, lógicamente nombres y apellidos de la persona y tiempo que va a estar en la estancia. Y creo que el establecimiento está obligado a notificar a la policía. Sí, no, eso Porque, y eso ha servido muchas veces para detener a gente, se ¿no? notifica diariamente, el registro de viajeros es una comunicación diaria con el Ministerio de Interior. Esos datos siempre se han dado. Pero ahora piden datos como puede ser en una operativa mismo de alquiler de coches, que antes de que coja el vehículo se le diga a través de este registro pues el color del coche, ya no solo el modelo en concreto, sino modelo y color del coche, con lo cual, vamos a ver, para una operativa como Sicar o cualquier empresa que se dedica al rentacar, es muy complicado porque ellos están viendo pues si se rompe un coche, no se rompe un coche, si entra este coche para que salga otro, es decir, y cuando tú alquilas un coche, se alquila un modelo de coche, pero no uno específico. Muchas veces llegas y has pedido un coche de una marca y te dan otro parecido. ¿Por qué? Porque la operativa diaria no te deja. En el tema de los hoteles se van a pedir cosas como puede ser número de tarjetas de crédito, que a veces pagas con más de una tarjeta de crédito, números de cuentas bancarias. Van a pedir también que las personas mayores de 14 años, ya no te estamos hablando de adultos, sino mayores de 14 años, tengan un registro propio, es decir, que tengan todos los datos, residencia y demás. Eso es una burocracia a nivel de la recepción de los hoteles que va a ser a día de hoy inviable, porque cuando haces una reserva, tú no das todos esos datos. Es más, estás vulnerando también la ley de protección de datos y las directrices europeas. Yo creo que aquí el Ministerio y un de poco Interior... para intentar entenderlo, Mario, ¿de dónde surge este cambio y cuál es un poco la motivación? ¿Por qué? directriz del Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior ha decidido meter nuevos datos dentro del registro. ¿Pero por de qué? ¿Cuál viajeros. sería la finalidad de tener más datos más precisos? Entiendo que por temas No. de delincuencia o por qué. No lo entendemos porque yo creo que, no sé, el color de un coche o digamos la residencia de la persona en origen o las tarjetas de crédito que has utilizado, no creo que sea un dato importante a la hora de la seguridad. A la hora de otras cosas sí, pero Bueno, a la hora si tienen de que localizar a alguien la súper rápido, seguridad. pues el color del coche les sirve, o si tienen una tarjeta de crédito, lo investigan Sí, pero sobre es la que- marcha. pero es No, que- que no estoy de acuerdo, me refiero que sí que les sirve a ellos No, si pero- tuviesen que hacer una investigación, No, ¿no? y sí lo tienen, el dato sí lo tienen, porque ellos tienen
esta persona ha registrado este coche y lo está utilizando. Llamas a la compañía y la compañía, lógicamente, te dice hasta los fallos que pueda tener el coche, estructural y demás. Es decir, es Claro, ese dato lo consigues automático, si quieres, con la claro, matrícula y claro. demás. Vamos Claro. a ver, yo he trabajado, antes de trabajar mismo en la patronal turística, yo trabajé como jefe de escala en una compañía aérea. Yo trabajaba codo con los cuerpos de seguridad del Estado. A veces cuando estaban buscando a una persona, venía a decir, oye Mario, en el registro de viajero que me has enviado, tal persona va a viajar. Avísame si esta persona viaja. Y a lo mejor cuando salía de Gran Canaria hacia Fuerteventura, yo avisaba a la administración y decía, esta persona ha hecho el check-in y ha pasado ahora mismo está en el avión. Entonces ya nos coordinábamos y a la llegada, es más, les decíamos pues cómo iba vestido y demás, porque nos poníamos en contacto con el aeropuerto de origen. Y decía, pues mira, va con un polo, no sé qué. Y vamos, no se necesita tanta especificación del dato, porque te digo, ha funcionado hasta el día de hoy con los datos que se están dando. Desde Con lo luego, cual yo creo nos que si alguien tememos. se quiere fugar de la justicia de su país, lo peor que puede hacer es viajar y irse a una zona turística porque, vamos, está el tema súper controlado, ¿verdad? Que Yo siempre lo he dicho, nosotros hay muchas veces que nos alertan, mira, estamos en alerta naranja por yihadismo, por lo que sea, y siempre había una máxima colaboración. Y muchas veces nos pasan fichas policiales, es decir, pues mira, si esta persona va a registrarse en un hotel o lo que sea, siempre ha habido esa comunicación. No creo que sea un tema de seguridad, es un tema de tener más datos. Te digo, el dato al final es economía, es tal, y es un tema de tener más datos. ¿Y cuál es el planteamiento, un poco por cerrar este bloque? ¿Qué es lo que piden las patronales? Que no se Seguir, instaure, porque me imagino que claro, eso no seguir se... como estamos ahora mismo. Porque la pregunta es, ¿han cambiado la ley o es así por decreto y demás? Quiero decir, ¿hay un debate al respecto? ¿Se puede modificar? No, es un real decreto que entra en aplicación el 1 de octubre. Hemos tenido más de un año conversaciones con el Ministerio de Interior, pero a día de hoy no ha hecho caso y entonces ya hemos levantado la voz y si lees hoy en día cualquier periódico, verás que nos estamos quedando. Pero te digo, porque es que va a complicar mucho la operativa. Hay cosas que no se van a poder realizar, cosas que piden que va a ser imposible tal cual está el operativo hoy en día, va a ser imposible de poder meter. Y luego está también el derecho a la intimidad, que hay datos que estás pidiendo que, oye, que Bueno, rebasan un a mí me poco. parece ya un poco heavy que te pidan todos los de antemano. Es decir, de antemano, yo entiendo que si están buscando a alguien, que se los pidan al hotel o que se los pidan a la compañía aérea, pero que tú de antemano tengas que mandar todos esos datos, ya me parece un poco agresivo, sinceramente, para que encima lo amplíen, ¿no? Pero bueno, ahí queda esa demanda y desde luego, para mí, razonable. Vamos ya, Mario, por cerca de una horita, que yo creo que no está nada No mal. está nada mal. Creo que tampoco nos hemos aburrido, pero bueno, un poco por ir acercándonos al final. No sé si se me queda algún tema. Por supuesto, a ustedes la parte que más dominan, las cifras y las previsiones. Ahora viene la temporada de invierno. Un poco cómo vamos por El ahí. invierno va a ser un invierno bastante bueno. Yo opino que vamos a estar por arriba del 80-85% de ocupación. Es cierto que donde todavía hay una incertidumbre es a partir de verano de 2025, pero lo que son las cifras de invierno para la isla de Fuerteventura van a ser muy positivas. Hemos aumentado también conexiones con Alemania y demás, con lo cual se ha reforzado un poco la conectividad y entendemos que vamos a tener un buen invierno. Claro, una cuestión que me llama a mí la atención es a partir de qué momento, porque es verdad que cualquier noticia turística se monta un follón y es normal, es decir, tiene impacto cualquier cosa que ocurra en el sector turístico. Por ejemplo, el verano pasado, con la quiebra de JF, FTI. de la quiebra de FTI, que pasó también anteriormente Thomas Cook. con Thomas Cook. Y bueno, parece lo que se plantea en un principio como con mucho miedo, con mucha incertidumbre, normalmente después, Wow. la siguiente temporada funciona súper No, bien, ¿no? ¿Qué pasa ahí? realmente se aprendió de Thomas Cook. En ¿Sí? esto quiero decir que el gobierno alemán aprendió de la crisis anterior de Thomas Cook y creó un fondo de garantía del viajero. Con lo cual, ese fondo fue capaz de poder devolver al viajero, es decir, al turista, lo que había invertido en su paquete vacacional con FTI y poder viajar a través de otra compañía, como puede ser cualquier otro tour operador alemán. Con lo cual la caída no fue tan catastrófica como fue la anterior. Es decir, en cada crisis vamos aprendiendo y en este caso la verdad que la de FTI es lamentable porque FTI era un grupo bastante importante en la isla de Fuerteventura
Pero bueno, al final, debido a este fondo que tenía el gobierno alemán, pudo hacer frente y no hubo, aparte Claro, porque me de... estás hablando un poco de, por así decirlo, mitigar Sí, el problema cuando se produce la quiebra de ver a la gente, hubieron dos partes. pero casi que un poco más la parte que más me interesa es la parte más del sector global, ¿no? Es decir, desaparece un agente importante o dos agentes importantes y entiendo que se reabsorbe por otro lado, ¿no? ¿Cómo es la historia por ahí? Claro, por eso te digo, habían dos problemas con la caída de FTI. La primera era quien estaba en Canarias o en Fuerteventura disfrutando de su viaje, y otro era los que iban a venir. Los que iban a venir estaban cubiertos por el Fondo de Garantía alemán, con lo cual recuperaron su dinero. Y FTI no tenía aviones propios, es decir, las conectividades aéreas con Fuerteventura seguían existiendo. Lo único que tuvieron que hacer es elegir otra compañía con la que viajar. El que estuvo aquí también estaba cubierto por ese fondo salarial, pero por ese fondo de garantía, perdón. Pero ese fondo de garantía había que gestionarlo. Entonces, lo que hizo la patronal hotelera, lo que hicimos desde Asofer, fue comunicarle a todos los hoteleros: no te preocupes, esto no va a ser Thomas Cook, que todavía estás esperando a cobrar, esto lo vas a cobrar. ¿Por qué? Porque la garantía te la va a dar el gobierno alemán. Y entonces te digo, hubo días de incertidumbre, pero realmente no hubo una caída, porque hubiera sido diferente si mismo los aviones fueran propios de FTI. Entonces sí, porque perdíamos conectividad aérea. Claro. La diferencia fue que esta vez no perdimos conectividad aérea. Solo hubo un cambio, es decir, el turista que no había venido se dijo, pues a partir del 1 de julio, todo el que venía con FTI ya no va a poder venir, va a tener que buscar. Y el dinero que usted ha entregado, si usted me demuestra que ha dado ya un dinero, nosotros, gobierno alemán, a través de este fondo de garantía, se lo devolvemos. O sea, que Con lo cual, esos gastos los cubrió sí, Alemania, sí, ¿no? sí, sí. Alemania, la verdad que lo tiene muy Y la bien siguiente estructurado. temporada, seguramente, pues esos turistas habrán No, buscado no. otro paquete Sí, y ya sí, está, sí. ¿no? No, Claro. no, no. Eso eran para el verano de este año. Y el verano ha funcionado perfectamente, ya les digo. No ha habido notar esa diferencia. Es más, dentro de una paralela de FTI era Meeting Point Canarias. Todo el mundo, no, Meeting Point va a caer, que sí tenía hoteles en la isla de Fuerteventura. Y nosotros decíamos que no. Nosotros lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con ellos y decir, no, Mario, nosotros pertenecíamos a FTI, pero digamos que somos una filial aparte, hemos cobrado nuestro salario, seguimos cobrando, y la cuota dentro del hotel de FTI era de un 10-15%, que tampoco, bueno, caía un poco, pero se podía recuperar rápidamente, y es la realidad, que hoy en día siguen FTI funcionando. ha sido funcionando Meeting Point. Meeting Point perdón, Meeting Point ha sido ha funcionando sido, sin ningún problema, Meeting ¿no? Point Canarias ha Pues seguido buena funcionando. noticia. Sí, 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 sí. Te digo, no, era más, se levantó más la alarma que lo que luego realmente fue. Si hubo que preocuparse, te digo, sobre todo por la incertidumbre del viajero, tanto del turista que estaba aquí como el que iba a viajar, pero una vez que se fueron aclarando esas situaciones, y debido a este fondo de garantía que tenía el gobierno alemán, no pasó lo de Thomas Cook, que todavía estamos esperando algunos cobrar las facturas de Thomas Cook. A ustedes le dejaron de deber, claro. Hombre, le dejaron de deber a todos, porque cuando quebró, es decir, no pagó nada. Es cierto que a principio de verano, una vez que se empezó a liquidar la empresa, quedó un fondo y se ha hecho un segundo llamamiento para quien no hubiese presentado las facturas a principio de verano. Estaban hablando de hace 2 años, que las presentaran, que las iban a pagar. Pero sí es cierto que han tardado mucho en pagarlas, y hay algunas que a día de hoy no se han pagado. Fíjate tú. La verdad que imagino que esas situaciones para los empresarios tienen que ser complicadas, ¿no? Porque tú cuentas con unos clientes y demás, Luego, ¿no? Y con unos ingresos que después no ocurren. Y después también la responsabilidad de esa empresa que sabe que se está hundiendo y durante los meses previos va toreando hasta que hace pimba y se viene abajo, ¿no? le quería también comentar eso, también lo de FTI. Digamos que el empresario ha aprendido, y si ve que una compañía pues no está lo suficientemente Saneada. saneada, pues digamos que cambia sus políticas de contratación con ellos. Entonces, yo llamaba a los hoteles el mismo día: oye, ¿tienes contratación por FTI? Sí, Mario, pero estamos trabajando por semana, es decir, ellos pagaban a semana y demás, con lo cual si me van a dejar una deuda va a ser de 1 o 2 semanas. Es decir, ya se veía un poquito venir, ¿no? En los
en los rincones ya se empezaba a hablar de que existía la posibilidad de que FTI cayese, sobre todo debido al COVID. Esto fue más bien una decisión del gobierno alemán que cayese, porque el gobierno alemán le cedió un dinero a esta compañía, que este dinero no había podido ser otra vez devuelto al gobierno alemán. Entonces el gobierno alemán tenía dos opciones: o bien ejecutar la deuda o bien seguir dándole prórroga. Y decidió ejecutar la deuda. ¿Por qué consideró ejecutar la deuda? Porque sabía que sus conciudadanos iban a estar cubiertos por este fondo de garantía. Yo creo que fue un poquito por qué se tomó esa decisión. Me parece interesante escuchar estos entresijos, ¿no? de lo que ocurre un poco en los trasfondos. Y de hecho, ya que vamos a dejarlo por aquí porque tenemos otra entrevista, ya estamos ya en la hora que habíamos hablado. Mario de la Cruz, muchísimas gracias. Me ha encantado. Siempre me gusta, y lo tengo que decir, hablar con los empresarios que hablan claro, que dicen lo que piensan y que no dan muchos subterfugios, sino que explican un poco lo que piensan y lo que opinan. Y a mí me parece bien, así que muchas gracias. Gracias, Aney, a ti y a Fuerteventura Digital por atenderme y sentirme como en mi casa, ¿no? Esperemos que este sea una de muchas más. Eso tenlo por seguro. Mario de la Cruz, gerente de Asoftware, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a ustedes también, gracias por estar ahí. Y nada, volveremos con más contenidos aquí en Fuerteventura Digital.